Bueno, bienvenidos al segundo capítulo de Pregúntame, soy judía. Yo soy Deborah Rutter y estoy aquí con el rabino Jack Cohen, que estoy demasiado emocionada de que esté aquí conmigo. La verdad es que lo conocí cuando era muy chiquita, teníamos muchos años sin vernos. Y estoy muy agradecida que estés aquí. Muchísimas gracias. Yo a ti por la invitación. Y te Bueno, pido disculpas de nuevo porque soy gringo, nacido en Estados Unidos. O sea, no, te hablas... pido disculpas y a tu público, los pobres, que tienen que descifrar lo que estoy diciendo. No, se entiende perfecto. Pon subtítulos. El acento un poco gringo, pero no importa, lo pasamos. Para contarles un poquito antes de empezar, el rabino Jack dirige el bachillerato de Hebrew Academy aquí en Miami Beach. Además da clases en Presidential, que es una zona aquí en Miami, y trabaja con jóvenes latinos. Escribió un libro que se llama Nurture Their Nature sobre educación judía individualizada y escribe semanalmente en la página The Expression of Life. Mira, yo tengo que leer las cosas porque a mí en verdad se me olvidan. Entonces, Perfecto. bueno, esto es como para conocerme y se van a dar cuenta que, nada, lo que ven es lo que hay. Está buenísimo, así como hay que Entonces, ser. bueno, como veníamos hablando en el episodio anterior y en la introducción, este es un espacio para, digamos, como romper un poquito el tabú y todas las dudas que se puedan tener sobre el ser judío. O sea, en cuanto a tipo de vida, judaísmo, Israel, o sea, religión, estilo de vida, tradición. ¿Qué ser es un judío? Hay muchísimas preguntas alrededor. La gente no se atreve tanto a preguntarlo. No tienen ni siquiera a quién preguntarle. Entonces, bueno, este espacio es un poquito tener esas conversaciones que espero sirvan para educar, que sirvan para crear puentes, que sirvan para eso, ¿no? Como romper un poco, no sé si la palabra correcta es ignorancia, pero para dar un poquito de luz. Sí. Entonces, Buenísimo. bueno, el episodio de hoy es de religión y como yo dije anteriormente, yo, por más que soy judía, la verdad es que no soy para nada experta en temas de religión como tal. Entonces, de nuevo, demasiado feliz que estés aquí. Feliz de estar aquí. Entonces, bueno, te voy a ir haciendo preguntas. La primera es un poco personal. Sí, dale. Pero bueno, ¿qué es para ti ser judío? Para mí ser judío es más que nada una manera de ver la vida, de verse uno a sí mismo, el propósito de uno, ver cómo uno ve los demás, otros seres humanos, otros judíos, cómo uno se relaciona con Dios, con la existencia. O sea, es una manera de ver, y de esa manera de ver fluyen la manera de vivir, cómo uno vive su día, cómo uno vive el año. Toda la vida judía fluye de esa perspectiva. Pero para mí principalmente es la perspectiva, y de ahí fluyen las acciones. No que son acciones en un vacío, son las acciones que fluyen de esa manera de ver la vida. Aparte de eso, o sea, ser judío no lo veo como una religión. O sea, el judaísmo en sí no se autodefine como una religión. Uh-huh. Los judíos es un pueblo, o sea, quiere decir que es una sociedad. Al final, el punto del judaísmo es llegar a crear una sociedad que pueda, como sociedad, iluminar el mundo. No necesariamente porque estamos dando discursos o proselitando o tratando de convencer a la gente que se vuelva judío, pero al ser un pueblo que está funcionando como debería funcionar, debería iluminar el mundo. Ese es el objetivo, pues. Ese es el objetivo. ¿Qué es lo más importante en la religión judía? Lo más importante, si me permite, o sea, yo diría que lo más clave Uh-huh. es tratar el prójimo como uno le gustaría estar tratado a uno mismo. Eso es como que lo más clave. Si uno de verdad desarrolla esa manera de ver las interacciones con el otro, ahí van como un efecto dominó que va elevando a la persona. Eso no lo inventé yo, eso está escrito hace muchos años, Sí. que alguien no judío le hizo la misma pregunta a un rabino famoso que se llama Hillel, hace 2300 años. Primero, antes se le preguntó a como que el partner de Hillel, que tenía otro estilo, se llama Shammai, le hizo la misma pregunta y Shammai le dijo, ay, por favor, anda ya, no me vengas con esas preguntas, no te voy a simplificar. Claro, algo tan complejo en una frase. Entonces le dijo como que no me interesa tener esta conversación. Después fue donde Hillel, la gente le dijo que Hillel es un poquito más mente abierta, y Hillel efectivamente le dijo que lo más clave es poder
ver el prójimo como una perspectiva diferente a la de una, pero no menos que tú. No menos que tú. Y si uno logra ver cada persona de esa manera, como somos dos aspectos de Dios, eso, así lo ve el judaísmo. Cada ser humano está hecho en esta palabra se me olvida. ¿Cómo se dice? Resemblance. Semejanza. Esa es la palabra. Thank you. La semejanza de Dios. Entonces, si uno logra ver a ver los demás así, eso te cambia todo. O sea, eso cambia también tu relación con Dios, porque uno empieza a ver, te expande la visión de Dios y uno también quiere tener una relación con Dios. Igual que quiero tener una relación con otros seres humanos, quiero tener una relación con Dios, y ahí va expandiendo el judaísmo. Entonces, eso es lo que diría es lo más clave del judaísmo. Eso es bello. Yo, bueno, voy a hacer aquí un paréntesis, pero yo hace poco, la verdad es que aprendí, creo que eso es como las midot, ¿no? Sí. Como que todo el mundo, digamos, todo el mundo tiene por dentro, digamos, como que las mismas características, solo como que cada una en diferente nivel, y es cuestión de conseguir como el balance, algo, Sí, ¿no? sí. El judaísmo entiende que el alma tiene una estructura. Uh-huh. O sea, el alma, uno se imagina el alma como un fantasma, una lucecita, algo así, como que no tiene ni pies ni cabeza. Pero el judaísmo, especialmente la parte más mística del judaísmo, que se llama la Kabbalah, describe un mapa, literalmente un mapa, ¿okay? Un mapa que tiene una relación entre las diferentes midot. Midot son, ponte, las características del ser humano. Y igual que todos los seres humanos tienen cierta anatomía física, y obviamente los detalles, las proporciones son diferentes, pero la anatomía es igual. Igual el alma igual tiene su anatomía y tiene su midot. Y si uno empieza a entender la gente así, uno es más capaz de comunicarse con alguien que es un poquito diferente, porque uno dice, oye, somos diferentes, pero al final en fondo somos iguales, solamente diferente en esa igualdad. Me parece demasiado bello eso. Ok, ¿creen ustedes en Jesús? Creemos en Jesús en el sentido de que Jesús fue una persona judía, más bien era un rabino, o mejor dicho, un rabbi in training, un rabino que estaba estudiando para ser rabino. Una persona que sabía mucha Torah, según el Talmud, que es el Talmud son 60 volúmenes sobre la ley judía y la explicación legal y filosófica de esas leyes. En el Talmud hay aparece Jesús bajo no lo dicen su nombre explícitamente, pero se sabe que está hablando de Jesús en varios lugares. Entonces se sabe que él estudiaba con un rabino que se llamaba Yoshua ben Perachia, que es uno de los rabinos más respetados del Talmud, y Jesús era uno de sus estudiantes. Entonces, si creemos en Jesús, fue una persona, creemos en él. Exacto. Si me está preguntando si creemos en Jesús como el Mesías, o como el Hijo de Dios, o como Dios mismo, no y no. Exacto. Para ser claro y conciso. Sí, esa es una de las grandes diferencias. O sea, ¿no? Nosotros llegamos hasta el Antiguo Testamento, pues. Sí. Y creo que la otra parte que es importante también decir es que por algo Jesús no se volvió rabino. O sea, su profesor y rabino, el rabino Yoshua ben Perachia, le preocupaba. O sea, era su estudiante y le quería ayudar. O sea, eran muy cercanos. Pero llegó a un cierto punto que según la Gemara, lo empujó a Jesús. Dice el Talmud Gemara es la misma cosa. El Talmud dice que lo empujó con 2 manos. Y el Talmud mismo dice, hay que tener mucho cuidado si uno es un papá o un rabino, profesor o manager, de no empujar con 2 manos. Que hay que siempre empujar con una mano y acercar con la otra. Y uno de los ejemplos, interesantemente, es el rabino de Jesús, que como que le castigó, lo alejó de verdad. Lo alejó con demasiado fuerte, porque estaba de verdad preocupado por sus midot, por cierto, su carácter. Y la Gemara dice que porque él lo alejó así, que ahí Jesús se fue y como creó su propia secta judía.
Y ahí empezó la división. Yo diría que las críticas de Jesús, de cierta manera, en términos amplios, las críticas, o sea, la crítica del Imperio Romano, la crítica de lo que estaba pasando en el templo en ese momento, la crítica de ciertos problemas que él veía en la sociedad judía, yo creo que estaríamos de acuerdo, de cierta manera, con sus críticas. Y igual que nosotros estamos de acuerdo hoy en día, creo que había gente judíos en ese momento que también estaban de acuerdo y por eso se unieron de él. Lo que no estamos de acuerdo eran las soluciones a esos problemas. Y creo que por lo tanto él agarró mucha popularidad en el pueblo judío en ese momento. Y esa gente se fue alejando y muchos de ellos se alejaron completamente, se volvieron cristianos. Cristianos. Eventualmente, después de varias generaciones, se volvió otra religión. Entonces es un tema complicado, pero eso diría que es interesante. Importante saber. Sí. Ok, ¿la mayoría de ustedes están negados a encontrar pareja de otra religión? Vamos a decirlo así. El judaísmo es... como dije, no es una religión per se, es un pueblo. Y uno, interesantemente, aunque es un pueblo, y si la mamá de uno es judío, uno nace judío y siempre es judío. O sea, uno no puede salir de la religión, pero también uno puede convertirse al judaísmo. Y el judaísmo está abierto a eso, está abierto a cualquier persona que se quiera convertir sinceramente. Es decir, que uno quiere... uno acepta todas las mitzvot. Las mitzvot son los mandamientos, lo que uno hace. Y uno acepta, es interesante, yo he estado presente cuando hacen las conversiones, que uno le pregunta, ¿usted sabe que hay antisemitismo en el mundo? Y cuando vengan los antisemitas, y van a venir porque siempre vienen, te van a buscar a ti igual que a nosotros. Y uno ve que la persona tiene que decir, sí, entiendo y acepto. O sea, uno tiene que aceptar que el judaísmo es difícil, esa es parte de la conversión. Entonces, digo eso como para empezar, que si uno se quiere convertir sinceramente, uno está bienvenido, hay un proceso, no es una cosa que uno hace en un pop-up en el internet, como Exacto. que si check the box, si eres humano. No, es más complicado, normalmente toma 1 o 2 años para asegurarse que uno es sincero. Entonces, de ese sentido, sí. Y conozco varias parejas que sí han pasado por eso, que uno no era judío y pasaron por el proceso y se convirtieron. Si uno no se convierte, el judaísmo no lo acepta. Y la razón es de nuevo, porque judaísmo no es una religión, no es una cosa que, mira, yo soy judío, mi esposa es cristiana católica. Entiendo que hay gente escuchando que a lo mejor o sus padres eran de matrimonios mixtos o ellos mismos están en una relación mixta. No lo estoy diciendo no estoy jugando a nadie, pero estoy explicando la lógica. La lógica es que cuando uno es judío, de nuevo, son mis creencias, son mi manera de vivir, son mi identidad, es también mi deseo. El judaísmo es una nación intergeneracional. Es decir, que yo soy judío, yo quiero que mis hijos sean judíos, yo quiero que mis nietos sean judíos, quiero que mis bisnietos, quiero que cuando el mundo llega a su final utópico, ¿se dice así? Sí. Al final utópico, yo quiero que mis descendientes estén ahí y yo no quiero que yo sea la generación que le falló. O sea, entonces, por lo tanto, es lógico que uno no puede tener una pareja así. Eso es lo que uno quiere. No es que a mí me gustan los valores judíos, entonces yo quiero ser judío. No, yo quiero ser judío, quiero que mis hijos, mis nietos, bisnietos, etc. Claramente no puedes tener una pareja que sea de diferente fe, porque simplemente no va a funcionar. Sé que los estudios han demostrado que de cualquier religión, cuando hay una pareja de diferente fe, normalmente cuando la gente se casa, ponte en los 20 y tantos años, es el momento donde la fe es de menor importancia de su vida. O sea, uno ya salió de su casa, ya no está bajo el techo de sus padres y uno quiere... Se está como reencontrando, yo creo. Claro. Para ver en verdad quién quiere ser y cómo lo quiere hacer. Y en ese momento, como no necesariamente es parte de una iglesia o una sinagoga o whatever, entonces, claro, conoces a alguien, se llevan bien, lo pasan bien, y como tú eres católica, yo soy musulmán, y yo soy judío, tú eres cristiano, whatever it is, como que dale, let's just go.
no estás pensando, oye, ¿y qué vamos a hacer cuando tenemos hijos? Como que, ¿qué vamos a hacer? ¿Vamos a ir a la sinagoga el sábado o vamos a ir a la iglesia el domingo? ¿Verdad? O la mezquita el viernes. Uno no está pensando en eso. Resulta que muchas de las parejas que dicen a los 20 y tantos años que la religión no es importante para ellos, muchos de ellos a los 30 y tantos años dicen que el problema más importante en su relación es la religión. Porque ahí es cuando empieza a volverse más importante. Entonces creo que es importante de pensar en ese... ¿Sabes qué creo? Yo me acuerdo que yo una vez tuve esta conversación con mi hermano, que primero que, o sea, el matrimonio, perdón que meto así como mis incisos, ¿no? Pero una relación de por sí es complicada. Sí. Y uno trata de tener la mayor cantidad de cosas en común con la otra persona para que hay ciertos temas que simplemente no son no son una polémica. ¿Entiendes? Como que los viernes se hace Shabbat. Sí. De la misma manera que uno escucha, por ejemplo, cuando un latino se casa con un gringo, y entonces como que los latinos, ¿sabes? La familia es gigante y quieren hacer mil, y el gringo es como que ya va. O sea, yo no le hablo a mis padres hasta Thanksgiving. Claro. ¿Sabes? Son como choques culturales. Entonces, o sea, obviamente también creo que sale medio... De nuevo, existe la conversión, ¿no? O sea, existe la posibilidad y cada uno puede hacer con su vida, bueno, en mi opinión, o sea, lo que decida. Pero al final yo siento que el ser humano trata de siempre ir por lo que conoce, claro. ¿No? Y como que mientras más cosas en común tengas con la persona, mejor. No es que una cosa sea mejor o peor. Simplemente es lo que tú... O sea, como estoy diciendo, como que el gringo probablemente se sienta como que más cómodo con el mismo estilo de vida que un gringo y no que un ruso. Sí. Y creo que mi punto es que a veces cuando uno está en la edad de buscar una pareja, uno no tiene la perspectiva suficientemente amplia. Como el judaísmo está viendo una perspectiva de literalmente miles de años, sin exageración. O sea, esa es la perspectiva nuestra. Uno no llega a pensar así hasta que uno está casado con hijos, o quizás hasta más allá de eso, quizás cuando tus hijos ellos mismos se quieren casar y uno se da cuenta que sus hijos se van a casar, ahí quizás y se van a alejar porque no se reúnen para las fiestas, el Shabbat no lo tienen, o quizás yo conozco parejas que quizás cuando surge el antisemitismo y la persona judía reacciona de cierta manera y su pareja como que, oye, le da cosita, pero no es igual. Y uno dice, wow, yo pensaba que nos entendíamos. Sí. Y ahí uno se da cuenta que su identidad judía es más profunda de que quizás lo que habían pensado. Y ahí se ve la diferencia. Sí. Ok, voy con la siguiente. Sí. ¿Hay algún líder de la fe judía como el Papa? No. Que el único individuo que tiene un estatus especial es Moshe. Moshe recibió la Torá. Ese es Moisés. Moisés, sí. Moisés recibió la Torá y tiene un estatus que es único, que él recibió la Torá completa. Entonces nadie puede venir y contradecir la manera que interpretó, porque es como que él fue el download, fue a través de Moisés, y el resto es interpretación y aplicación de lo que recibió Moisés. Después de Moisés no existe. Hay una persona que es como que el líder del Sanhedrin, que es como si fuera el Congreso, o quizás como la Corte Suprema, una combinación de Congreso y Corte Suprema acá en Estados Unidos. Pero el líder es una opinión de las 71 opiniones del Congreso. Entonces es más democrático el judaísmo en ese sentido. Entonces no hay ningún individuo que su palabra es infalible, no, eso no hay. Ok, ¿qué significa kosher? Kosher significa aceptable. Okay. Puede aplicar a comida, puede aplicar a una mezuzá, que es, si lo han visto, es un rollito de texto de la Biblia, de la Torah, que se pone en las puertas de hogares judíos. Puede ser kosher o no kosher. Si es kosher es que es aceptable según la ley, y no kosher es no aceptable según la ley. Y me imagino que te refieres a comida, que es la manera... Yo me imaginé también, pero así era la pregunta. Sí, no, perfecto. Entonces, según la comida es más conocido, uno va a un restaurante y dice kosher. La gente asume que kosher es que vino un rabino y le dio una bendición. Nada que ver. Como es kosher es aceptable según la ley, lo que uno necesita es alguien, no tiene que ni ser rabino, tiene que ser una persona que uno confía en él o ella para revisar que es todo según la ley
Entonces, por ejemplo, ciertos animales son kosher, ciertos animales no son kosher. Un gato no se puede comer. Ni un cochino. Ni un cochino, ni cangrejo, ni langosta, ni mariscos, etc. No se pueden comer. ¿Qué se puede comer? Vaca, oveja, chivo, venado, etc. Búfalo, se puede. Jirafa, si te interesa. ¿Jirafa se puede? Sí, sí. Oh my God. No hay mucho Ok. mercado para eso, pero sí se puede. Después de animales acuáticos, tiene que tener escamas y aletas. Entonces, pescado y pescado. Básicamente es pescado. Sí, exacto. No se puede ni pulpo, ni marisco de ningún tipo. Exactamente. Y de aves, nosotros hay en la Biblia, la Torah dice que hay más animales de lo que nosotros hoy en día comemos, pero no sabemos exactamente, se perdió la tradición sobre cuál animal es. Pero prácticamente se come pollo, pavo, basically that's it. Palomas se pueden en algunos lugares. Okay. Muy pocos aves. Y ya cuando la especie es kasher, después hay que matarlo de cierta manera. No pescado se puede, no aplica esta regla, pero animales de la tierra se tiene que matar con un cuchillo súper bien afilado. No puede tener ni un defecto. Y de una se tiene que cortar de cierta manera, de frente. Hay que ser una persona judía entrenada en cómo hacerlo. Y hay que estar alguien vigilando que está bien. Aparte de eso, después la carne se tiene que pasar por un proceso que se saca la sangre. No se puede comer la sangre, según la Torah. Lo hice en varios lugares. Que no se puede, entonces hay que sacar la sangre y después la carne se mezcla con lácteo. Hay más detalles, pero básicamente esas son las reglas. Kosher quiere decir que check, que está todo bien. Exacto. Sí. Ok. Voy a añadir una parte más, me imagino que les va a interesar, que es la parte espiritual, que según, o sea, en el judaísmo las leyes no son solamente leyes y no son solamente simbólicas, también hay un efecto espiritual. Entonces, un concepto central de la comida kosher es que para un judío, esto no es verdad para alguien no judío, no es que exigimos ni esperamos que alguien no judío cumple kosher, pero para un judío, si un judío come comida no kosher, la creencia judía es que eso afecta la conciencia, en particular la conciencia, la sensitividad a la espiritualidad. Entonces, al comer no kasher, nubla la conciencia espiritual y lo hace más difícil para un judío poder querer seguir la misma Torah. Entonces, Okay. hay aquellos rabinos que por eso cuando un judío se quiere acercar al judaísmo y dice, oye, ¿con qué empiezo? La sugerencia es quizás empieza cuidando lo que uno come, lo que comes, para que después mantenga la sensibilidad o puedas desarrollar la sensibilidad y eso te va a encaminar. Wow, eso no lo conocía. Ajá. Las ramas del judaísmo. ¿Qué diferencias hay entre ortodoxos, reformistas, conservadores? Ok, yo diría que al nivel estrictamente judío, okay, uno es el judaísmo, ve de nuevo, si la mamá de uno es judío o se convirtió, o uno mismo se convirtió, uno es judío. No importa si es reformista, conservador, sefaradí, ashkenazí, no importa. Okay, para ponerlo así, que esté súper claro. Si uno es judío, uno es judío. Ya, No perdón, importa quiero la creencia. aprovechar un momento porque además todo el mundo dice, como que no, es que él es judío. Ok, pero ya va. Están los judíos ashkenazíes, que son los de Europa, ¿cómo se llama? Oriental. No sé. Sí. Sí, tipo de Austria, de Alemania, de Polonia, que por lo menos de ahí eran mis abuelos paternos de Polonia. Después están los sefardíes, que son los de España. Después están los árabes, que son los de países árabes. Entonces, ya por ahí, Ya o sea, las tradiciones, si bien son muy parecidas, son diferentes también. O sea, la comida es totalmente diferente, la manera de rezar es diferente, la manera de... O sea, hay muchas cosas en común
O sea, por ejemplo, Shabbat se celebra. Cualquier fiesta que, bueno, puede decir Rosh Hashanah o Yom Kippur, que es cuando se ayuna, cosas así, se celebra. La circuncisión, que es el Brit Milá, se celebra. Pero cada uno como con su toque. Entonces, cuando dicen, no, ahorita, por ejemplo, devuélvanse a su país, bueno, no tenemos respuesta para eso porque cada uno además estaba regado en diferentes partes del mundo y por eso no hay un fenotipo típico de judío, por más de que crean que además yo estaba echando broma justo ahorita aquí, que yo soy medio típico fenotipo, o sea, tengo la nariz grande, tengo el pelo medio rulo, pero hay personas que son ojos azules catires, hay personas que son morenitas, hay personas, o sea, de todo hay. Sí. Perdón, te interrumpí, pero como tú dijiste... súper importante porque también... bueno, de nuevo, porque el antisemitismo, el antisemitismo del siglo XX y XXI es muy racista, empezando por Hitler. O sea, Hitler invirtió mucho en esta teoría del racismo, de que los judíos son todos iguales, etc. Hay algo ahí que es verdad, que los judíos son genéticamente más similares uno al otro. Un judío de Polonia y un judío de Marruecos son más genéticamente similares uno al otro que ese judío de Polonia con un no judío polaco y el judío marroquí con otros árabes no judíos, ¿verdad? Interesante. Entonces, hay un elemento ahí que, pues, como somos una familia, una sociedad que somos una familia, y sí hay esos lazos genéticos, aparte de las conversiones, hay similitud genética, pero al nivel fenotípico, al nivel de la apariencia, somos totalmente diferentes. Y a mí me gusta mucho cuando voy a Israel, que voy al Kotel, que es lo que se llama el Muro de los Lamentos, que por cierto nosotros no lo llamamos el Muro de los Lamentos, lo llamamos el Kotel, la pared, que es la pared de afuera del segundo templo. Pero cuando uno va ahí, a mí me gusta, más que ver el muro, ver cómo se reúnen judíos de diferentes colores, diferentes vestimentas, de diferentes idiomas. Somos realmente, el pueblo judío realmente es como unas Naciones Unidas, de cierta manera. O sea, vienen judíos literalmente de las 4 esquinas del mundo, literalmente, con diferentes sabores culturales, pero, como dices, mucho en común. No solamente la parte genética, sí, ADN, pero también en términos de las creencias, en términos de los valores core, en términos de cómo practicamos, hay mucha similaridad. Ahora, volviendo a tu pregunta de reformista, reform y conservative, el movimiento reformista quiso reformar el judaísmo en gran parte para poder asimilarse a la sociedad alemana originalmente. Esto en el siglo XIX. Había como un sentimiento que el antisemitismo estaba causado porque los judíos son diferentes. Entonces, si los judíos pudieran demostrar que son más parecidos al alemán no judío, eso disminuiría la... Sí, fue increíble. Les fue buenísima, la verdad. sí, eso, o sea, es un experimento histórico con muy high stakes, con mucho... se arriesgó mucho. Interesantemente también, otra decisión que hicieron es hay que parar de hablar de la tierra de Israel, hay que parar de hablar del templo que existió hace 2000 años, como que ya, eso es ancient history, eso ya pasó y hay que ver el futuro. Entonces ellos pararon de hablar del templo y nombraron la sinagoga el templo. O sea, por lo menos en Estados Unidos, el judío reformista dice que en Shabbat va al templo, no a la sinagoga, porque como esto es el templo, olvídense del templo del pasado. Ahora, interesantemente, que mientras el reformismo estaba surgiendo, a la misma vez estaba surgiendo otra solución al problema del antisemitismo en Europa, que es el sionismo moderno. Y el sionismo moderno le fue mucho mejor que el movimiento reformista. Entonces, ahí en el siglo XX, el movimiento reformista tuvo que cambiar su posición sobre Israel. Claro. Porque vieron que imposible, sin Israel, muy difícil de unir judíos. Bueno, en fin, el movimiento reformista... se ha visto históricamente como el último rung of the ladder, como que el último... peldaño. El último peldaño, nunca he escuchado esa palabra, pero el último peldaño... Creo que se dice así. Antes de la asimilación. O sea, la tasa de asimilación en el movimiento reformista en Estados Unidos es brutal. Un estudio que se hizo en 2012 de Pew,
que es una organización no judía conocida y que se volvió a hacer en 2020, vio que de judíos no ortodoxos, incluyendo reformista, conservador y no afiliado, la tasa de asimilación es 71%, una cosa así. Altísimo. Altísimo, altísimo. Entonces, eso es tanto el movimiento reformista. En Estados Unidos hubo un movimiento que surgió para como que desacelerar la asimilación, el movimiento reformista, que se llama el movimiento conservador. Por eso se llama conservador, aunque está a la izquierda de ortodoxo, porque ellos querían conservar lo que los reformistas estaban reformando. Eso surgió hoy en día también, vamos a decir, no le va súper bien al movimiento conservador. Al nivel numéricamente. O sea, uno ve las proporciones, entonces la mayoría de judíos americanos dicen que son o reformistas o conservador o no religion o no affiliated. Pero eso quiere decir que cuando hacen algo judío, irían a una sinagoga reformista. Ponte, quizás una vez al año, quizás una vez a la vida, o sea, quizás cuando se hacen el bar mitzvah en la sinagoga reformista. Pero no son movimientos que hay mucho interés. En general, los judíos en Estados Unidos, de todas las religiones, están muriendo menos religiosos, pero siguen espirituales. Entonces, están buscando espiritualidad y no creo que hemos visto en el movimiento reformista o conservador mucha atracción en las últimas décadas. El ortodoxo es como que se define como que por negación a los demás, como no somos reformistas, no somos conservadores y seguimos las interpretaciones tradicionales, entonces somos ortodoxos, pero es como menos un movimiento más que lo que es una reacción. La manera que lo veo yo, y creo que la manera que lo ve la Torah, si se puede decir así, la Torah prohíbe facciones. Es una prohibición de la Torah crear facciones. O sea, yo estoy aprendiendo muchísimo. ¿Sí? O sea, crear una facción que yo soy así, tú eres así, somos diferentes, eso es en contra de la Torah, porque justamente la Torah es que somos un pueblo. Y de nuevo, volviendo al tema, que el goal del pueblo judío es iluminar el mundo con aceptar los demás con nuestras diferencias, que eso es lo que hay que representar. Tenemos que ser unas naciones unidas de verdad para representar como que hay que unir el mundo. Entonces, hacer una facción, que somos nosotros los ortodoxos, ustedes son los reformistas, los conservadores, eso está totalmente en contra. Y volviendo a la parte cultural, yo soy sefaradí, tú ashkenazí, yo soy ashkenazí, tú eres sefaradí. Todo eso hay diferencias. Uno puede tener la manera que él hoy practica judaísmo y yo te puedo hablar y tener una discusión y tener esa diferencia de opinión. Esa es la idea, que podemos hablar. Entonces, yo de verdad creo que la gente en general está cansada de estas divisiones, pero a la misma vez hay que volver a la Torah y qué es lo que dice la Torah. O sea, vamos a ver y vamos a lo que dice la Torah y cómo se ha interpretado la Torah tradicionalmente, que es la razón por la cual tenemos nuestra identidad, es por esa interpretación de la Torah tradicional. Así lo veo yo. Okay, perdón. Y dentro de los ortodoxos también hay como niveles, ¿no? Porque no es necesariamente, o corrígeme, no sé, que no es necesariamente uno, por ejemplo, yo no soy Shomer Shabbat y yo siento que yo cumplo mucho las tradiciones, pero, y bueno, mis hijos van a colegio judío, como que lo tengo dentro de mi identidad, rezo con mis hijos, ¿entiendes? Voy en los high holidays, pero yo no soy Shomer Shabbat, yo no soy kosher, no lo soy. Yo entraría dentro del ortodoxo porque lo hago, digamos, como... O sea, lo hago como se planteó originalmente. De nuevo, yo no lo veo así, que hay como un grupo ortodoxo y uno judío es entra o no entra. Podemos decir que hay prácticas las cuales están dentro de lo que se llama la halajá. La halajá es la interpretación de la ley judía, de la práctica judía, según cómo se ha interpretado tradicionalmente, que es decir, que encaja en el código de la ley que se llama Shulchan Aruch, que se publicó en el siglo XVI, y ese código es a base de la interpretación normativa del Talmud que mencioné antes, que se
se llegó a terminar de publicar, vamos a decir, en el siglo 7 y 8 de la era común. Y eso es lo que llaman la halajá. O sea, me puedes decir, esta práctica, comer kosher así, ¿entra dentro de la halajá o no? Eso te puedo decir. Pero que un judío es ortodoxo o no. O sea, no lo veo así, porque nadie es perfecto y nadie cumple todo perfecto. La pregunta es más como que, ¿cuál es el estándar? Yo de pequeño no cumplía Shabbat 100%, pero sí hacíamos algo. O sea, comíamos la cena de Shabbat siempre. Eso era como que no negociable. No importa si estábamos de vacaciones, nos sentábamos como familia y los viernes de noche y comíamos juntos. No prendía fuego. Una de las leyes, esta es una de las leyes que hacíamos. Sí veíamos televisión hasta que cumplí 10 años y falleció mi abuelo y mi papá dijo, ya no más televisión. Eso vino de él. Él no quería ver más televisión, como que quería cambiar el ambiente espiritual en la casa y ahí cambiamos. Ahora, no es que yo cambié ese día a ser ortodoxo o no ortodoxo, porque también manejábamos en carro a la sinagoga, que tampoco no entra dentro de la halajá, pero y manejábamos a una sinagoga ortodoxa. Entonces, yo creo que más que ver como que cuál ve la vara, dónde está la vara, y yo creo que sí, quizás uno puede decir, mira, yo entiendo que la vara está aquí, yo no cumplo todo, o yo sé que mis hijos no hacen todo, pero yo quiero que mis hijos sepan dónde está la vara. Y eso quizás es una manera de distinguir en términos de creencia judíos dónde ponen la vara, pero no necesariamente lo que uno cumple. Eso es más, mira, yo sé que está aquí, pero yo hago esto y esto lo hago un poquito más, esto un poquito menos, y cada uno está en su camino. No sé si... Sí, lo entendí perfecto. Sí, okay. ¿Creen en la reencarnación? Sí, el judaísmo, vamos a decir, es bastante normativo creer en la reencarnación. La reencarnación se menciona en el Zohar, que está aceptado por casi todos los judíos, y está mucho más elaborado en las escrituras de la Rizal, que es lo que yo soy estudiante, Rav Chaim Vital. Lo puede buscar en internet, se llama la puerta de reencarnación, Sha'ar HaGilgulim, y ahí va y explica toda la Torah, toda la Biblia, quién fue una reencarnación de quién. El concepto es más sofisticado de lo que uno pensaría, o sea, no es totalmente intuitivo, porque básicamente el concepto es así, para hacerlo cortito. Cada persona, cada alma, viene al mundo con una misión. ¿Okay? Antes de la reencarnación, vamos a hablar de la encarnación. ¿Okay? Cada alma se encarna para cumplir una misión. Ahora, como de nuevo, no somos perfectos, entonces nadie llega de verdad a cumplir todo. Hay cosas que podía haber hecho mejor. Entonces, o parte de mi misión en la cual fallé. Entonces, en las partes de cual fallé, es como que esa luz que me llegó a mi alma no llegó a brillar en el mundo y como que es como que... ¿Qué hacemos con esa luz? O sea, la luz tiene que volver para poder llegar a donde tiene que llegar. Vamos a decir que... Tienes otro chance para conseguir lograr tu misión, pues. Sí, pero acá se vuelve un poquito más profundo y sofisticado, que es que yo sigo siendo yo. O sea, hay un fenómeno que soy Jack Cohen, que soy mi alma, apareció en mi cuerpo a mis padres, se creó en Estados Unidos, en Connecticut, vive presentemente en Miami, casado con mi esposa Kalanit, con mis hijos. Eso soy yo. Yo no voy a aparecer otra vez, porque solamente podía haber nacido en el año 1983 en Filadelfia una vez. Mi alma no vi. Entonces, yo soy yo. Pero las partes de mi identidad espiritual, o sea, la luz que me transciende a mí, en lo tanto que yo no logré a llegar a mi potencial, desafortunadamente, esa luz tiene que volver. Cuando vuelva, es como que, imagínate que estuvieras hablando con una versión tuya que vivió hace 300 años y viene acá a hacer una entrevista de podcast contigo y se sienta aquí. ¿Okay? Imagínate que tú no sabías que Dios está haciendo esta trampa y que te traes un guest que eres tú, del pasado. Después de unos minutos te darías cuenta, oye, impresionante cómo vemos las cosas igual.
impresionante como pensamos de manera, con cierta sintonía. Y eventualmente se darían cuenta que, oh my gosh, tú eres yo. Pero de otra época, naciste en otra época, quizás en otro país, hablas otro idioma, pero somos la misma persona. La reencarnación es así, es como que la identidad más profunda es igual, porque estás viniendo con la misma misión general, pero estás viniendo en otro momento, quizás en otra parte del mundo, ¿verdad? Para tratar de cumplir esa misión. Entonces, sigue siendo tú y ella sigue siendo ella, ¿verdad? Pero la identidad, como que la ADN espiritual es la misma. Es lo que, sí. Sí, Yo creo que se entendió perfecto. Buenísimo. Ok, ya esta sería la última pregunta. Perfecto. La pregunta es un poco amplia, entonces yo voy a ir como al punto. ¿Cuáles son, digamos, las 3 cosas, digamos, los que más se diferencia el catolicismo con el judaísmo? El cristianismo, voy a decir. Wow. O sea, para mí el judaísmo ya es suficiente para tratar de ser experto. Entonces no soy experto, entonces no quiero hablar de cosas que no sé. Bueno, vamos a cambiarla, la pregunta. Vamos a decir, ¿cuáles son, digamos, como los 3 puntos sobre el judaísmo como religión que quisiéramos dejar así en alto que la gente sepa? Sí, no, puedo tratar, pero es que si me equivoco con el catolicismo... No, vamos a hacerlo así. Sí. Mira, diría que el judaísmo es diferente a la mayoría de las religiones en esto que el ideal no es separarse del mundo físico. Creo que es una diferencia entre judaísmo y catolicismo, judaísmo y budismo. Tengo un amigo que se crió no religioso y fue a uno de estos retiros budistas a meditar. Como muchos judíos. El budismo es muy atractivo para muchos judíos del occidente, porque creo que les falta esa espiritualidad y no se imaginan que existe dentro del budismo, entonces van al budismo que les parece más intuitivo. Y le fascinó la meditación, era como un retiro silencioso, no se podía hablar de nada. Entonces, meditaban 8 horas, 9 horas, una cosa así, y después al final del día podías hacer preguntas al gurú. Y lo que no le gustaba era como que la filosofía, pero la meditación le encantaba. Y se acercó al gurú y le decía, oye, pero no entiendo, me encanta la meditación, pero no entiendo por qué no me puede gustar un atardecer, una flor, la naturaleza, por qué no me puede gustar la belleza en la naturaleza. Y él le dice, bueno, porque empieza con la belleza y eso te lleva a todos los placeres físicos y eso te aleja de la nirvana, de la iluminación espiritual. Y él le dice, no me llega a convencer. Y el gurú le pregunta, ¿tú eres judío? Se quedó loco, le dijo, no. Le mintió, porque se quedó tan loco que le hizo esa pregunta, porque no tenía nada de judío, no usaba equipado, o sea, no era ser religioso. Al final de la semana, o sea, pasó 2 días, 3 días más, lo único que podía pensar es, ¿tú eres judío? ¿Tú eres judío? ¿Tú eres judío? Al final se acercó al gurú y dijo, ¿por qué pensaste que yo era judío? Ah, tú eres judío, yo sabía que eres judío. Le dijo el gurú que esta insistencia que tiene que ver propósito dentro del mundo físico es una insistencia que en su experiencia, dijo el gurú, es generalmente judía. Es algo muy judío de insistir que hay espiritualidad en el mundo físico. Y creo que es una diferencia muy, muy profunda. Se ve en todo el judaísmo, la mayoría del judaísmo son acciones dentro del mundo físico. No nos alejamos de acciones en el mundo físico ni de placer. Todo tiene manera de cómo hacer. El sexo, por lo menos, dando un ejemplo típico, no está visto como una cosa mala, ni sucia, ni nada de eso. Solamente hay que hacerlo dentro de una relación comprometida, exclusiva, para poder crear un hogar lleno de amor y pasión y conexión. Pero no es una cosa mala. Entonces, los rabinos no tienen muchos hijos. En general, los rabinos tienen muchos hijos. No es una cosa que el rabino tiene que estar más puro y tiene que alejar de eso. Creo que es una diferencia muy importante. Creo que, como mencioné ya varias veces, el judaísmo no es una religión per se. Entonces no es solamente unas creencias. Uno sigue siendo judío aunque no tenga esas creencias. Sigue siendo judío porque nació judío o se convirtió. Conozco a alguien en particular que justamente se convirtió. Impresionante. O sea, se convirtió, vino de una familia indígena
y se convirtió y después decidió que, o sea, que es muy difícil para ella casarse con alguien judío, que la entiendo. Y yo le dije, oye, pero tú sabes que siempre va a ser judía. Y ni me dejó terminar la pregunta. Dije, obviamente, lo sé. Para siempre voy a ser judío. Entonces, ese concepto de que uno es judío como que en los huesos, creo que es una cosa muy particular del judaísmo. Y a ver, si llegó una tercera, es... bueno, creo que una cosa que era muy diferente del judaísmo, creo que esta creencia se ha vuelto tan universal que ya es una creencia universal. Que es que, pero originalmente era solamente los judíos. Solamente los judíos antiguamente pensaban que el mundo tiene un happy ending, un fin feliz. ¿Tipo paraíso te refieres? O... No, en este mundo físico. Ah. Que el mundo va a llegar, aunque parezca que el mundo se está cayendo a pedazos, el judío siempre ha creído que puede ser que va a ser un camino difícil, va a ser un camino difícil, y quizás especialmente al final, antes de transicionar a un mundo utópico, es particularmente difícil y quizás hasta violento, con guerras mundiales, etc. Pero hay un fin en lo cual el mundo llega a tal punto que las armas son irrelevantes. Ya no hay más guerra. Toda la plata que invertimos en el militar se entra a la educación, y no solamente la educación vocacional, la educación espiritual, la educación para poder tener una vida rica, profunda, conectada, ética, y que cuando llegamos a ese punto va a ser tan profundo el cambio que va a ser un cambio estable, eterno, que más nunca va a volver para atrás. Ya todos los errores que tuvimos que hacer como una civilización ya los hicimos, y ya estamos listos para el futuro, que es un futuro mejor para todos. Amén. Y también que en ese mundo no son todos judíos. Es también una creencia también que no todos tienen que ser judíos. Cada uno va a mantener su sabor, su manera de ver las cosas, pero bajo un Dios que nos une a todos, y un framework, quizás un sistema moral que nos unifica, objetivo, pero hay diferencias culturales. Cada uno tiene su música, su comida, su énfasis, su manera de ser, pero unidas. Y eso es una creencia que ojalá se vuelva universal. Amén, de verdad. Wow, muchísimas gracias por tomarte este tiempo. Yo, la que más aprendí, o sea, yo aprendí demasiado. Demasiado interesante todo. Qué bueno, lo explicaste espectacular. En verdad, muchísimas gracias. Y bueno, ya para despedir, voy a dejar el email donde pueden hacer preguntas. Si tienen más preguntas, aquí con mucho gusto lo voy a volver a contactar para que me ayude a contestar el resto de preguntas. Y de verdad que bueno, muchísimas gracias. Gracias a ti. Espero que les haya servido para contestar muchas de sus dudas. Gracias. Gracias a ti.